Señores, los del Faro se acaban de disparar solitos en las patas. Vaya, hijos de la guayaba. Admitieron, y es posible que ellos hayan sacado al delincuente de El Salvador, porque acaban de confesar que ese delincuente estaba en El Salvador cuando ellos lo entrevistaron la primera vez. ¡Jue la madre! Y es que Tania Pastor los ha descubierto, y también Bessie Ríos puso algo que los ha dejado, pero los ha dejado súper expuestos. Y es que esto, mira, perdón, El Faro ponía esto. Oiga, entienda las palabras que pone. El gobierno de Bukele celebró la captura en México de Remberto Colindres, alias Liro, señalado como el líder del barrio 18. Oiga aquí estas palabras. Antes de salir de El Salvador, Liro le dijo al Faro que funcionarios, entre ellos Carlos Marroquín, lo ayudaron a escapar. Antes de salir de El Salvador, y no que la entrevista la hicieron en México. No que la entrevista la hicieron en México, y por eso Tania Pastor les dice acá, mira, me estás diciendo que por años tuviste esta información y hasta hoy en el 2026 la sacas. Entonces le entrevistaron antes que Carlos Marroquín lo sacara. Espérate, espérate, dice, Marroquín, lo vamos a entrevistar primero. O sea, que le pidieron permiso a Marroquín para entrevistarlo adentro de El Salvador y después lo sacó Marroquín. Ve cómo solitos se dispararon en la pata los del Faro. Y la gente va a decir, no, pero es que eso no puede ser posible. Claro, y aquí está, mira, en la página del Faro, y dice, mira, el gobierno de Bukele celebró la captura en México de Remberto Colindres, alias Liro, señalado como líder de la 18, antes de salir de El Salvador. Liro le dijo al Faro, antes de salir de El Salvador. O sea, señalado por el barrio 18 antes de salir. O sea, que el Liro le dijo a los del Faro antes de salir, tenía información. Y es que se acuerda que yo les enseñé a ustedes que Liro salía en un documental del 2017 del Faro. Solitos se han disparado en la pata. Ya les voy a poner el video de la Tania Pastor, porque la Tania Pastor se las deja ir. Hay una pregunta que el gobierno de Nayib Bukele no está respondiendo. ¿Cómo es posible que, mientras miles de personas eran capturadas bajo el régimen de excepción, algunos de los principales líderes de las pandillas pudieran salir de prisión o incluso abandonar El Salvador con ayuda de funcionarios del propio gobierno? Sobre eso hablamos en nuestro último episodio del resumen. La pregunta volvió a aparecer esta semana después de que Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, anunciara la captura en México de Remberto Colindres Rajo, alias Liro, uno de los líderes del barrio 18 revolucionarios. Pero en lugar de explicar qué ocurrió con Liro durante los primeros días del régimen de excepción, el ministro decidió atacar al Faro y mintió. Y esto es importante porque Liro había contado algo muy específico. Carlos Marroquín, director de Tejido Social y uno de los funcionarios de Bukele que participó en las negociaciones con las pandillas, lo ayudó a salir de El Salvador y llegar a Guatemala. Liro no es el único caso. Hay otros líderes pandilleros que fueron liberados, trasladados fuera de prisión o sacados del país en circunstancias que todavía generan preguntas que no son contestadas. En este episodio abordamos qué dijeron los propios protagonistas y qué documentos existen sobre estas operaciones. También hablamos sobre que un juicio contra veteranos y excombatientes acusados de preparar supuestos atentados terroristas volvió a suspenderse. Entre los procesados está Atilio Montalvo, uno de los firmantes de los acuerdos de paz. Y hay nuevas preguntas. Uno de los firmantes de los acuerdos de paz, y esta no entiende que hasta Bessie Ríos ya lo dijo, que él es más. Fíjate que voy a ir a buscar un pedazo de mi amiga Bessie, déjame ver, Bessie Ríos. Aquí está, mira. Ella lo deja claro de que este maestro no es ningún firmante de los acuerdos de paz. Parte de romance salvadoreño, romance, bueno, esto no es, déjame ver, quiero ver. Por acá está, a ver si me acuerdo yo que reaccionó a alguien que decía de que él era un firmante de los acuerdos de paz, y ve si le dijo, no mientan, hijos de la guayaba, que él en ningún momento es firmante de los acuerdos de paz. Espérame. Vaya, mira, aquí lo dice Bessie, mira. Los acuerdos de paz fueron firmados por 2 personas por cada una de las 5 organizaciones del FMLN. Para el caso, él era parte de la FPL. Según recuerdo, de esas organizaciones firmaron Salvador Sánchez Serén y el Pollo Samayoa. Pudo estar en el equipo de negociación, pero no es firmante. Bueno, más claro ni el agua, pero escuche
¿Cómo siguen mintiendo? Pregunta sobre lo que ocurre dentro de las cárceles salvadoreñas. Centros Penales decidió mantener bajo reserva durante 7 años la información sobre las personas privadas de libertad diagnosticadas con enfermedades crónicas. Esto ocurre después de que registros penitenciarios revelaran miles de presos con padecimientos graves y cientos de muertes durante el régimen de excepción. Por último, abordamos que 2 grandes medios de Estados Unidos revelaron información sobre una posible operación de la CIA desde el aeropuerto de Ilopango. Y en la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador aborda que en Guatemala decenas de expresos políticos nicaragüenses desterrados de la dictadura de Ortega siguen esperando una solución. Para saber más, escucha el último. Bueno, ahí está. Entonces aquí viene Tania Pastor y se las deja ir sin saliva, porque Tania Pastor se puso bus y dijo, espérate, ¿cómo que entrevistaron antes a Liro en El Salvador? Vea esto. Hoy en una redacción que hacía El Faro para el resumen, escribía algo como que el tal Liro, el que habían capturado en México, escribían algo como que lo entrevistaron antes de que dejara El Salvador. Esta es la imagen. Lo extraño es que, no sé, ayúdenme a entender, déjenme por ahí el comentario. Dijeron, hey Marroquín, espérate, no lo liberes todavía porque lo queremos entrevistar antes. Supongamos que pasó así, que les dieron el chance para que lo entrevistaran antes de que lo sacara Marroquín y guardaron esa información ¿por cuántos años? Y no la sacaron. En serio, ¿quieren que creamos eso? Cabal. O nos van a salir dando una justificación tipo la del Martínez, que vivió 1 año con los terroristas. Es que no quisimos escribir eso, ¿verdad? Ajá. Aquel no es que vivió el año, es que es un bocón. Cabal. Y dijo esa mentira solo por salir de, ¡ay, yo! Entonces, son capaces de mentir. Eso es lo único que denota. Por si es verdad o por si es mentira, son capaces de mentir o de vivir con terroristas y encubrirlos. En ningún escenario es bueno, pero hay a cada quien lo que quiera creer, ¿verdad? Yo solo hago ver ese tipo de cosas porque insisto en que el Charlie y ese señor Little son un par de mentirosos. Vaya. Que solo porque dicen no se les debe de creer. Tiene que corroborarse la información y ojo, en ningún proceso penal en el mundo hay manera de garantizar que lo que hace un hacker es auténtico. Puede haber sido manipulado porque oficial información o información oficial sobre esas capturas no hay. Y si se acuerdan también, ¿verdad? Porque ni en eso se pusieron de acuerdo. Brian Avelar, de facto, en una conferencia le preguntó, le comentó al presidente, recuerdo, que habían entrado al centro penal y que habían sido las letras, decía él. Pero ahora viene este terrorista, el tal Charlie, y dice que fueron los números. Pónganse de acuerdo a ver cuál es la versión que van a sacar. Pero bueno. Ay, de verdad, pues eso es cierto. Ya lo voy a buscar, fíjate, porque el del Faro le dice que habían sido el de las letras que habían entrado. Y acuérdense que ese Brian Avelar tiene un hermano pandillero. Y fíjate que ya lo voy a buscar porque ese Brian Avelar le estaba tirando a Nayib Bukele en estos días. Ya te voy a enseñar. Yo estoy convencida que esa trama, telenovela de drama que se tienen de crímenes de lesa humanidad no les va a prosperar porque saben que es mentira. Se lo voy a repetir por... Algún día lo van a entender. Yo sé que lo entienden, que simplemente no les importa. De violación grave de derechos humanos no equivale a crímenes de... Aquí tengo el de Brian Avelar, mira. Y le estaba tirando a Nayib Bukele ahora. Lo raro es que dice así, mira. Pasa una entrevista de Cuatrovisión del año 2014 de Nayib Bukele. Y dice así, mira. En 2014 Bukele dijo que Cuatrovisión, que en Nuevo Cucatlán no habían homicidios gracias a él. Decía que a veces bastaba con iluminar las calles, cerrar terrenos baldíos o levantar muros. Mientras tanto, oiga eso, la MS-13 enterraba ahí a más de 200 personas. Y yo le puse esto, mira. Y eso que en ese momento estaban enterrando a 200 personas, en ese lugar te lo contó tu hermano palabrero de la MS, porque bien raro que sepas que para ese tiempo se estaban enterrando, ¿va?
O sea, bien raro que él sepa que parece entonces que Nayib Bukele estaban enterrando a esa gente. ¿Cómo sabes vos? Pudieron haber sido daños anteriores. ¿No crees? Oiga esto. El auge delincuencial es altísimo. Este Nayib Bukele en el 2014, papá. Espérate, le voy a dar volumen para que lo oiga usted. Casi todos los municipios colindantes a Nuevo Cuscatlán tienen un nivel delincuencial muy alto. Entonces es cuestión de tiempo para que se nos pase la frontera y pase algo aquí en el municipio. Entonces, antes de que eso pase, queremos ser proactivos y en lugar de esperar a que pase para tratar de solucionarlo antes. Patrullajes. Cámaras de videovigilancia. Hasta monitoreos aéreos se llevarán a cabo para garantizar la seguridad de los que viven y visitan Nuevo Cuscatlán. Vamos directamente con las comunidades, con las ADESCOS, ellos nos dicen los problemas delincuenciales que están teniendo. Por ejemplo, a veces se soluciona todo clausurando un terreno baldío, poniendo iluminación en una calle oscura, construyendo un muro que divida a la comunidad de un terreno rural. En fin, lo que queremos es trabajar de la mano con la comunidad, los jóvenes, fortalecer los liderazgos positivos. Entre los primeros beneficiados son los habitantes de la residencial Vía del Mar, con la construcción de una caseta. Bien, está mejor desde que pusieron la caseta del vigilante. Sí, ha mejorado bastante y ahora hasta pueden salir los niños a la calle. ¿Y cómo se siente como habitante de Nuevo Cuscatlán? Yo, salimos a correr todos los viejitos. ¿Más seguro? Sí, y detrás de él vamos, detrás de Bukele. En Nuevo Cuscatlán, con imágenes de Dagoberto Alfaro. Bueno, ahí lo puede ver. Esto es lo que ponía y esto es lo que está diciendo Tania Pastor. Que el del Faro le dijo que eran las 2 letras y después resulta de que no. Que el Charlie dijo que eran de la 18 los que habían entrado encapuchados. Ay, te van a decir que soy yo. Así como estos perros que todos me echan a mí. Oiga. Esa humanidad, pero al fin del día, eso es un trabajo como cualquier otro y pues, ni modo, tienen que defender la narrativa porque de eso comen. Correcto. Entonces, bueno, pero ese no es el tema para hoy. En realidad, como cada día nos sacan más información, pues yo quiero hacer un recordatorio. No recordatorio, la verdad es que quizás es un llamado de atención que nos quede de lección para que nosotros los ciudadanos, que no pertenecemos a ningún partido político o que perteneciendo, debemos aprender que a los políticos y a los aprendices de políticos, aspirantes a políticos, imitadores de lo que quieran de políticos, hay que prestarles atención no a lo que dicen, sino a lo que hacen. Porque qué peligroso es que vos estés dispuesto a mentir una y otra vez Correcto. Y otra vez por proteger a alguien o por proteger a un partido político. Ese es el mensaje que quiero sacar para no personalizar ya más el tema que toda la semana le hemos venido dando con el ex candidato y con la ex candidata y el candidato del FMLN. Y sí, ahí vamos a ir pasando la es que resulta que, bueno, en una ocasión ya la señora defendiendo al señor, pues ella ya sabía cómo era y aún así lo defendió, ¿verdad? Aún así pretendió convencer a la comunidad, a sus seguidores, a la población, que esa era una candidatura potable. De hecho, ni mea culpa porque en algún momento uno, como dijo Bessie, ¿verdad? Ahí cabachas vemos y pues mañas no sabemos, que todavía falta el proceso penal, pero la verdad es que, como dice el presidente Bukele, no hay que poner las manos en fuego por nadie. Pero bueno, nos quería vender una candidatura potable y ahora dice de que pues sí, que no, que siempre no, ¿verdad? Igual que, señora, por favor, deje de andar defendiendo al chino. Nos está mostrando con eso que está dispuesta a seguir encubriendo a los cheros, sí, pues. A seguir mintiendo por compadrazgo o por afinidad política. Eso no es una buena señal, jamás. El chino volándole riata en una entrevista y ella defendiéndole en otra. Y todavía hoy defendiéndolo. Y el chino escribiendo una gran letanía, de esas que sabe escribir bien, desconociéndolo de nuevo, ninguneándola otra vez, diciéndole mentirosa, minimizándola, desacreditándola. Y ella ahí con la intención de, no, el chino no es tan malo, no lo crean así. Y le leen el tweet, ¿verdad? Y yo creo que oyeron al tío Nayib cuando le llamó. Me ve Tania Pastor con el... ¡Ay, Tania Pastor! ¡Ay, mi amiga Tania Pastor! ¡Saludos, mi amiga Tania Pastor! ¡Ay, me siento alegre que me miren! ¡Saludos! Mi amiga la Tania Pastor con mi amiga la Bessie. Entonces, muy ingenua, o no se da cuenta de que con eso está dando una muestra a la señora de que es capaz de mentir cuando sea necesario, de acuerdo a sus intereses.
Eso no es un buen mensaje. Por eso es que en momentos de vulnerabilidad así hay que repensarlo, hay que tener mucho cuidado. Si de verdad ya no hablar del tema, no hable de ese tema para nada ya. Para nada ya, mientras da su proceso de sanación. Yo sé que no lo va a hacer, bien difícil, porque puede ser que sea su mismo proceso de sanación, pero cuando uno tiene la vocación de servicio, piensa primero en la gente, de verdad, no del labio afuera, no del diente al labio, como dicen, sino de corazón, y se demuestra con hechos. Me llega, fíjate, Tania Pastor, me llega, ¿sabes por qué? Porque, hey, Tania, déjeme la isote, póngame ahí, tío, lo veo. No, póngame ahí, tío. Ahí estamos, va. Para que vea, pues, no, son bromas. Mira, me llega porque fíjate que a pesar de que se han atacado, se han tirado las dos. Ahí, aquí es parejo, aquí, ping, pam, pam, ping, ping, ping. Se han tirado las dos. Aquí no vamos a decir que una le tiró a la otra, no. Aquí las dos se han tirado y casi se madrean. No, mentira. Pero pues igual, se han tirado, pero me llega que Tania Pastor, ¿cómo se llama? La aconseja por el lado de ser mujer y todo eso. Y está bueno, y aunque fíjate que hoy me fijé que la señora Betty Arana hizo un video en su programa y no la mencionó, porque antes la mencionaba bastante, se tiraban bastante, pero bien, está bien. Y bueno, volviendo a lo del caso del Faro, para mí que estos perros, ellos sacaron a Liro, si es que Liro salía en un documental en el 2017, lo sacaban hasta en foto del Faro, y salió uno del Faro llorando. Bueno, yo se los puse en un video. Se los puse, pero bien, ahorita van a ver algo más descarado todavía, mira. Estas personas supuestamente estaban en un volado de solidaridad con Honduras y que no sé qué, y se empezaron a hablar había gente de Honduras y había gente de El Salvador. Esto fue del grupo del RP, de BRP, no sé cómo se llama, Bloque Rebeldía Popular se llama, de la tía de la Anabel Belloso, de la Sonia. Mira, y este señor decía de que cuando Nayib Bukele, cuando Arena y FMLN quitaron el 50% de las pandillas. ¿Oíste esto? Hijos de la gran fruta, vos. Que quitaron el 50% y de ahí dice que Nayib Bukele entró y logró reducir supuestamente con el pacto el 15% y que después Nayib Bukele con el, ¿cómo se llama? Con el régimen de sección que nomás lo ocupó supuestamente como excusa, dijo que las pandillas estaban al 100%. Dice que el FMLN y Arena dejaron el 50% de las pandillas encerradas. ¡Qué hijo de la peseta! Oiga esto, no es mentira lo que te digo. Resuelto los problemas de la gente, los cotidianos, y obviamente Centroamérica es un terreno fértil para eso. ¿Por qué? Porque pueden irrumpir, como estamos viendo, propuestas autoritarias que dicen, les vamos a resolver todo si renuncian a sus libertades. Salvador es un ejemplo claro. Y esto es aprovechado ¿para qué? Lo podemos ver en El Salvador, en Honduras, en todos nuestros países. Se impulsa una política de seguridad con un enfoque restrictivo que se enfoca en la suspensión de derechos y garantías y en la priorización de la intervención policial, militar y eventualmente la judicial, y se deja en segundo plano una política de seguridad más amplia que mejore las condiciones de vida de la gente con participación comunitaria. ¿Y esto cómo opera? Bueno, se utilizan narrativas. En El Salvador es un ejemplo claro, narrativas sobre subalternidad que constituyen una manifestación clara del autoritarismo. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de narrativas sobre subalternidad? Bueno, primero se crean enemigos y además se inyecta en el imaginario colectivo una dicotomía que es falsa. ¿O qué quieren? ¿Seguridad o derechos? Y la seguridad forma... ¿En qué momento escuchaste vos que Nayib Bukele dijo, el gobierno dijeron seguridad o derechos? O sea que teníamos que esperar a que los pandilleros mataran más gente para preguntarnos si queríamos seguridad o derechos. Según él, teníamos que esperarnos a que los pandilleros siguieran matando para preguntarnos qué era lo que preferíamos. Derechos que no teníamos ni pija. Derechos que no teníamos ni pija, porque los pandilleros no te lo respetaban. Pero espérate, escucha lo que va a decir ahorita este hijo de perra. Parte de los derechos y libertades. Y además se nos planta la idea de que los militares son los únicos que pueden salvarnos de nuestros enemigos. Los mareros, los comunistas, las feministas, y empieza una larga lista de enemigos. ¿Y la hoja de ruta cuál es? Primero se identifican a esos enemigos, mareros, narcotraficantes. Y luego
Los cómplices de esos enemigos, ¿quiénes son? Los que defienden derechos humanos, los que denuncian la erosión del Estado de Derecho, y ahí se va incluyendo otros nuevos enemigos. Y así vamos avanzando de manera autoritaria o a regímenes autoritarios, que además se consolida por dos grandes alianzas que no podemos perder de perspectiva. Una alianza con las cúpulas religiosas, en el sentido que se instrumentaliza la fe para beneficio de quienes gobiernan, y a esto se presenta como una figura mesiánica. Miremos a Bukele, que viene a salvar al país. Y en segundo lugar, una alianza con el poder militar, a quien se le da un exagerado presupuesto de guerra a cambio de lealtad y de la fuerza. Pero esta autocratización, como lo plantea Zagorski, no es un fenómeno exclusivo de nuestros países, está pasando en todo el mundo, y eso se refleja en el último informe BEDEM sobre la democracia en el mundo de la Universidad de Gotemburgo. Solo para plantearlo de manera rápida, hay 92 países autoritarios en el mundo frente a 87 países democráticos, es decir, el 74% de la población mundial vivimos bajo regímenes autoritarios. Y lo peor de todo es que la democracia, la situación de la democracia actualmente está como en 1978, es decir, que en 1978 para acá se dio una ola de democratización que se ha borrado por completo, se ha perdido. Y El Salvador, con su estado de excepción, es un ejemplo claro. Y sobre todo porque ha dejado o está dejando dos huellas muy fuertes en El Salvador. ¿Cuáles? La primera tiene que ver con los derechos y libertades de la población, que ya Guido adelantó, detenciones masivas y arbitrarias, por ejemplo. Bajo esta medida, la policía y el ejército han realizado más de 90.000 detenciones, incluyendo a más de 3.000 niños y niñas. Hacinamiento y muertes en cárceles, estamos hablando de 3 niños y niñas. Cuando él se refiere a 3.000 niños y niñas, no crea que se refiere a criaturas de que niños de 5 años, 4 años o niños tiernitos, no. Cuando él se refiere a 3.000 capturas, son los pandilleros menores de edad que capturaron, que eran los que asesinaban porque las leyes le favorecían que el menor no quedaba preso para la eternidad. Que el menor lo sacaban rapidito, unos 4 o 5 meses pasaban presos y volvían a salir y volvían a matar porque seguían siendo menores de edad. Esos son los niños que él quiere minimizar. Diga, viejo cerote, diga de un solo de que son criminales, que son mareros, menores de edad que ocupaban las clicas para cometer los delitos porque la ley basura que les había dejado Arena y FMLN los beneficiaba. A eso me refiero yo. Que él está explicándole y a gente de Honduras le está explicando acá, pero espérate, ya va a llegar el momento donde dice que Arena y FMLN habían combatido y habían desaparecido el 50% de los pandilleros. Y dice otros números, pero lo más chistoso de esto es que dice que esta investigación fue por una encuesta que hizo, hizo un cabrón español que vive en Madrid. Ese hijo de perra, ¿vos crees que debe haber aguantado la criminalidad en El Salvador? Ese que vive en España, Madrid, ¿tú crees que sufrió lo que sufría la gente en El Salvador con las pandillas? Ese hijo de perra no ha sufrido nada. 118.000 personas privadas de libertad, más del doble de la capacidad que tiene el sistema penitenciario, y 482 personas han muerto bajo custodia del Estado. Espérate, ¿cómo que 482? Y no que la Ingrid Escobar anda ondeando una bandera que 500 y las guanas y que ya vamos a llegar a 600. Pónganse de acuerdo, erotes. Pónganse de acuerdo, porque la Ingrid Escobar ahí anda ondeando la bandera, que hasta los pone una foto atrás ahí donde dice que son 500 y la madre. Y ahora estos están diciendo 486 y no que todo está en reserva y no saben las cosas, pues digo. Entonces, ¿cómo dan números? Abusos sistematizados ya están documentados hasta el cansancio, detenciones, tortura, violencia sexual, desapariciones, etcétera, etcétera. Y la segunda cuestión tiene que ver con la erosión democrática, porque se han hecho reformas legales para concentrar el poder en el Ejecutivo, el control de la Asamblea Legislativa, la reelección presidencial. Primero lo hizo Ortega, luego lo hizo Juan Orlando Hernández, luego Evo Morales y ahora Bukele. Se han aprobado leyes que permiten la destitución de jueces y fiscales y colocar a la gente que es cercana al gobierno, acceso restringido a la información pública, el espacio para la crítica se ha reducido drásticamente, casos como de nuestras compañeras Ruth López y el compañero Enrique Anaya, abogados, son ejemplos claros de esa arbitrariedad. Entre mayo y septiembre de 2025, al menos 140 personas defensoras y periodistas huyeron de El Salvador. Ya decía Guido en el ejemplo del Faro. La ley de agentes extranjeros
que entró en vigor en septiembre, ha obligado a varias organizaciones a irse por no pagar, porque como se embolsaban toda la plata, de 30% lo iban a perder. No crea que el 30% era el que ocupaban para la gente, ayudarle a la gente. No, ese 30% es el que ya no les iba a caer en la bolsa porque les iba a quedar menos sueldo. Porque los sinvergüenzas hubieran tenido que ayudar. Digamos, te voy a poner un ejemplo. A Cristosal le entró $2 millones. Le quitaron, a Cristosal tenía que pagar el 30% de $2 millones. ¿Cuánto será? Como $60,000, como $600,000. Sí, como $600,000. Les iba a quedar les iba a quedar 1,400,000. Entonces, ¿vos cuánto crees que gastaban solo en sueldos? 1,400,000 se les iba en sueldo en Cristosal. Entonces, le quitan los $600,000, no van a poder hacer obras, solo va a servir para sueldos. Entonces, por eso es que se fueron, por eso fue Cristosal, por eso fue el Faro, porque como ellos les jodió, por eso fue la Ingrid Escobar también. Porque sabía que le jodía el 30%, dicho por ella misma. Como hay que pagar el 30% dispuesto pues a cerrar e irse de El Salvador. Y pues, además se ha documentado 789 violaciones a la libertad de prensa. En resumen, y esto que acabo de plantear es pues, parte de un reciente informe de Amnistía Internacional. En primer lugar, documenta cómo las detenciones masivas han afectado especialmente a personas sin vínculos criminales, generando un nuevo tipo de terror, el del Estado. Y además que concluye que las violaciones cometidas por su escala, persistencia y sistematicidad pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad, es decir, los crímenes más graves. Ahora lo que debemos de preguntarnos, ¿es este tipo de paz que queremos? Es este tipo de paz que queremos, Y creo yo que... a ustedes les gustaba la paz, pero la paz, las que disparaban los pandilleros. Decir, en primer lugar, que esta paz en El Salvador es una paz de papel, porque la reducción de los homicidios se logró mediante encarcelamiento masivo, no desarticulando las causas que generan la violencia. 2, ojo con esto, ya voy terminando, la narrativa es parcial. Hay un estudio del profesor Francisco J. Verdes Montenegro de la Universidad de Complutense de Madrid, que dice, cuando Bukele tomó posesión ya se había logrado reducir la tasa de homicidios por debajo del 50%, es Arena y al frente. Y cuando se inicia el régimen de excepción, la reducción era del 84.7%. ¿Qué significa esto? Que al régimen de excepción de Bukele solo le corresponde el 15.3%. Pero nos hemos creído el discursito de que Bukele llegó y se acabó la delincuencia de esa manera. O sea que hay que creerle a él y al pendejo que estuvo en Madrid, que nunca vivió lo que vivió en El Salvador, es de creerle a él y al maje ese que Arena y FMLN ya habían detenido, ya habían bajado la criminalidad al 50%. Es que hay sinvergüenzas cara dura, babo. Hay sinvergüenzas cara dura. Algunas reflexiones finales. En primer lugar, y termino. La seguridad no debe ser un fin, sino un medio para una vida digna, con libertad, con justicia. Y el modelo salvadoreño ha sacrificado la justicia y la libertad. 2, una pregunta. ¿De qué sirve perder el miedo a las pandillas si ahora vivimos con miedo al Estado, a la policía, a ser detenido solo por tener un tatuaje, por una llamada anónima de un vecino a que yo le caigo mal, etcétera? 3, este modelo, como le decía Guido, convierte a los pobres en sospechosos de manera permanente. Obviamente una sociedad democrática y segura garantiza la libertad a todo el mundo, sin discriminación. El costo no solo es humano, como tercer punto, es político e institucional, porque se ha desmantelado toda la institucionalidad democrática en El Salvador. Y 5, presentar esto que pasa en El Salvador como un éxito legitima que democracia y derechos humanos son un lujo que los países pobres no nos merecemos y no debemos de tener. Es un mensaje peligroso para toda América Latina y obviamente para Honduras. Y termino con esto. El problema que tenemos es que, como bien decía Guido, ya el mundo occidental, la Europa, cuna de derechos humanos, o en el caso de Estados Unidos, que ya, de acuerdo con el informe Bedén, ya no es considerada una democracia liberal. ¿Qué lecciones de democracia van a...? Nunca han tenido, digamos, la altura moral de hacerlo, pero peor hoy, con Gaza, con la doble moral en la aplicación del derecho internacional frente a la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, y obviamente el genocidio palestino y otros genocidios que hay en el... Bueno, es increíble, va. Fíjate que él está haciendo esto con un volado que se llama Francisco Morazán, solidaridad con Honduras. Lo que yo te voy a mostrar ahorita es la realidad. Él dice de que la seguridad en El Salvador es de papel, pero ahora yo me pregunto si los hermanos hondureños quisieran esa seguridad de papel,
esa seguridad de mentira, como él la quiere llamar. Veamos cuántos homicidios van en Honduras del año 2026. Vamos a ver. ¿Cuántos homicidios van en Honduras desde el 2026? La violencia ha dejado en Honduras ahorita, imagínate vos, ahorita, mira, la violencia deja 1,236 homicidios en Honduras durante el primer semestre. O sea, todavía no le han sumado, póngale enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio y agosto no están sumados todavía. Mira, homicidios por cada 100,000 habitantes, 24.6. Ahora, vamos a ver cómo está El Salvador. Vamos a poner esto acá, espérenme, le vamos a borrar esto acá. Vamos a ver, Salvador. Vamos a revisar esto acá. 198 días sin homicidio. Mira, hace lo primero. Dice, policía registra. Mira esto. Pero este es sin homicidios. O sea que la tasa esa. Mira, El Salvador suma otra jornada sin violencia. No estamos, no hay. ¿Cuántos van? ¿Cuántas personas han muerto en El Salvador? ¿Cuántos homicidios van en El Salvador en el 2026? De homicidios en El Salvador, dice que 2 homicidios por cada 100,000 habitantes. No sale, vos. ¿Cuántos homicidios van en El Salvador en el 2006? Lo voy a poner. ¿Cuántos homicidios van en El Salvador? Aquí está abajo. ¿Cuántos homicidios van en El Salvador en el 2026? Vamos a ver acá. Imagínate vos, hasta el 20 de agosto, y que hasta el 20 de agosto del 2026, El Salvador registra un acumulado de 198 días sin homicidio a nivel nacional y cerca de 30 asesinatos contabilizados oficialmente durante el primer semestre. Ponele 30 homicidios y Honduras 1,236 homicidios. Ahora vos crees que lo que te dice que te dice que Honduras no debería de seguir el mismo caso de El Salvador, ¿tú crees que esto le favorece? ¿Tú crees que en El Salvador, en Honduras prefirieran estar como en El Salvador? Claro que sí. Claro que sí. Gente, recuerda que este video es gracias a... Atención, hermano salvadoreño, tú que estás pensando regresar a El Salvador y quieres llevarte todo lo que has logrado en Estados Unidos. Central de Envíos IN tiene el servicio de mudanza en contenedor, donde tú podrás llevar absolutamente todo a nuestro bello país El Salvador. También Central de Envíos IN cuenta con el servicio de encomiendas de caja de 30x30. También el servicio de enviar tu vehículo a nuestro país El Salvador y también los servicios de encomienda de libra por libra, todo vía aérea. Recuerda, contacta a Central de Envíos SIN al teléfono 213-383-9300. Es una compañía con más de 40 años de experiencia. Llámalos al 213-383-9300. Endulzate la vida con Postres Quechras, ubicado en Frederick, Maryland, donde vas a ver esos exquisitos postres. Vas a tener los postres de fresa. También tenemos fresas con crema y degustaciones de postres con una pasta increíble. También si sos amante del chocolate, también están los brownies y las fresas con crema con chocolate. Pide los postres, están riquísimos. Es un negocio artesanal dedicado a crear postres caseros. Llámalo al 240-656-0125. Endulzate la vida.